Empezamos a transmitir. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando y a los que se irán sumando a lo largo de la transmisión y a los que nos verán en alguna repetición. Le doy las gracias a UNSA por darnos el espacio. Soy Alfredo Antúnez, coordinador del área de formación continua. Hoy voy a ser su moderador en esta webinar, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Paso a presentar a nuestro invitado, Federico Phillips. Es ingeniero industrial de la UBA y hizo un máster en innovación en la Universidad de Bolonia. Es experto en procesos de transformación, innovación y creatividad. Trabaja hace 15 años sensibilizando a personas sobre la importancia de la capacidad creativa como herramienta y facilitando procesos para estimularla, desarrollarla y aplicarla en ámbitos personales y profesionales. Se ha presentado como conferencista en más de 300 eventos y ha facilitado workshops en capacitación en múltiples organizaciones. Actualmente se desempeña como docente de grado y posgrado en diferentes universidades del país. La presentación de hoy está orientada a reflexionar sobre el por qué los seres humanos debemos poner cada vez más énfasis en desarrollar nuestra capacidad creativa y ejercitar cómo aplicarla para encontrar más y mejores soluciones a nuestros problemas cotidianos. Les damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un ratito sobre innovación, creatividad, en estos tiempos tan raros que nos toca vivir. Y que bueno, cuando esté el ok, arrancamos. Y... Cuando quieras, cuando vos sentite a gusto, nosotros estamos atentos a tu exposición. Bueno, arrancamos. Hay, posibilidad de hacer algún comentario. Alfredo me va a ayudar en eso si surge alguna duda o algún comentario, alguien quiere hacer alguna pregunta. Totalmente dispuesto a responderla si es que la sé. Sí. Así que él me va a ayudar moderando ese tema. Y bueno, nada, espero que lo disfruten, que les guste. Vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a contar una anécdota que a mí siempre me gusta contar cuando doy este tipo de presentaciones. Un día venía caminando por la calle, por un barrio, y me paro frente a una vidriera de un negocio y veo que en la vidriera que había un producto que me llamó mucho la atención. Era este producto que tengo acá, no sé si se llega a leer, pero es yo los ayudo, es un producto que se llama humo líquido. ¿Y en qué consiste este producto? Bueno, es una esencia de humo, ¿no? O sea, esto es para personas que les gusta cocinar, puede cocinar algo y poner algunas gotitas de esto, y lo que hace es darle un tono ahumado a la comida, perdón. Me llamó mucho la atención, ¿no? Este producto, porque, bueno, nosotros siempre nos explicaron en el colegio esos tres estados de la materia, ¿no? El líquido, el sólido y el gaseoso, y es como que esta gente lo que hizo es unir, de alguna manera, dos de esos estados, el líquido y el gaseoso, y hacer como que el humo sea líquido. Y me llamó mucho más la atención que un tiempo después, en otro lugar, encontré este otro producto, que es parecido al anterior, lo hace la misma empresa, y es humo sólido. O sea, de ese triangulito de los tres estados de la materia, lograron hacer el cruce entre todas las posibilidades, y hicieron el humo líquido, el humo sólido, y la verdad que me llamó mucho la atención eso. Pero lo que más me llamó la atención es que en este mundo hay alguna persona que cuando se tiene que presentar profesionalmente o en alguna reunión social, en un casamiento, en algún momento tiene que presentarse, y le preguntan, bueno, ¿vos a qué te dedicas? Hay alguien que realmente dice, yo vendo humo. O sea, esa expresión tan usada por nosotros, ¿no? El tema de vender humo, como vender algo imposible, algo que no existe. Bueno, hay una persona que eso lo hace y se dedica a vender humo. Y eso realmente es lo que más me llamó la atención de ese suceso, de esa ocurrencia que tuve ese día. Digamos que estamos en un mundo
completamente loco. Estamos en un mundo rarísimo, donde uno se cruza todo el tiempo con cosas que le llaman muchísimo la atención. Y no hace falta irse a cosas demasiado complejas. Uno cuando va solamente al supermercado a hacer las compras puede encontrar productos como este, ¿no? Fíjense, arvejas secas remojadas. Como que es raro, ¿no? Pues secas, pero a su vez remojadas. Es como que hay una incoherencia ahí. Y lo vemos que también aparecen los garbanzos secos, remojados, las lentejas secas, remojadas. Son cosas que llaman la atención. Es un mundo verdaderamente está muy loco. También ahí en un supermercado uno puede encontrar cosas como estas, ¿no? Un insecticida que dice en el packaging mata moscas y mosquitos, pero encuentra que abajo, un poquito más abajo, dice que la efectividad es contra los mosquitos, ¿no? Entonces también como que surge una duda y uno dice, che, pero mata las moscas y los mosquitos, pero la efectividad es contra los mosquitos. O sea, con las moscas, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que le hace? ¿No? Porque si me confunde, son cosas que realmente llaman la atención en este mundo que estamos, en el que vivimos y que realmente sentimos que está bastante loco, que estamos un poco locos. Bueno, cosas como estas, ¿no? Carteles que dicen, por favor, no pasar, pero anuncia que si no sabe leer, pregunte en boletería, pero claro, lo dice de una manera escrita, en un lenguaje escrito. Entonces uno es como que también entra en una incoherencia, porque si no sabes leer, no vas a poder leer eso, entonces no vas a poder ir a preguntar a la boletería. Pasan de estas cosas, nos pasan cosas de estas todo el tiempo, todo el tiempo. Este es un caso que también me gusta mucho, uno cuando, bueno, va convirtiéndose en adulto y empieza a tener algunas responsabilidades. Por ejemplo, una de las responsabilidades que tiene es tener que ir al supermercado a hacer las compras y es verdaderamente una experiencia muy, muy particular. Lo que sucede cuando uno tiene que comprar papel higiénico, ¿no? Uno se para frente a la góndola de los papeles higiénicos y es como que entra en un dilema porque empieza a mirar las opciones y trata de tomar una decisión con respecto a eso, y es muy complicado, porque uno empieza a ver que, por supuesto, hay diferentes precios, pero también uno empieza a ver que hay un paquete y dice, bueno, tiene 4 rollos, el otro tiene 6 rollos, el otro tiene 8 rollos, entonces uno es como que el precio lo tiene que dividir por 4, por 6, tiene que empezar a hacer todo como una cuentas en su cabeza. Y cuando más o menos está por decidirse, se da cuenta que hay otros factores que también complican esa situación. Empieza a ver que hay diferentes colores, diferentes longitudes de los papeles higiénicos. Uno mide 70 metros, el otro 84 metros, el otro está cortado, el otro es sin cortar, tienen diferentes texturas. Y uno dice, pero papel higiénico es algo como que no debería ser tan complicado. Sin embargo, las góndolas de los papeles higiénicos son enormes, gigantes, por esto, porque hay muchísimas, muchísimas opciones. Hace unos años el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hacía unos análisis de performance de productos que consistían en tomar, o sea, diferentes, o sea, el mismo producto, pero de diferentes empresas, de diferentes marcas, y hacerle análisis de diferentes aspectos a cada uno de esos productos y después hacer un comparativo entre todos ellos. Y yo fui a averiguar qué había pasado con el del papel higiénico. Y encontré que cuando hacían esos análisis en los papeles higiénicos, lo que hacían era medir todas estas cosas. Por supuesto el precio, pero además la cantidad de rollos que vienen en cada paquete, la longitud que tiene cada rollo, si es de hoja simple o hoja doble, si trae impresiones, si es con relieve, la calidad del papel, el gramaje, la resistencia a la tracción, si es precortado o sin cortar, la velocidad de absorción de agua, si era, bueno, esta se me cruza con el nivel de blancura, la composición fibrosa, si es virgen o reciclado, creo que son 13, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fíjense, 12 parámetros distintos que se pueden medir en el papel higiénico. Y uno dice, papel higiénico, ¿cuántas cosas puede haber para diferenciarse entre diferentes empresas en algo que parece tan básico? Bueno, hay un montón de opciones para hacer que un papel higiénico sea diferente a otro. Y nosotros como consumidores nos vemos en ese
momento, en ese momento de decisión, frente a la góndola de los papeles higiénicos, con todo este dilema, ¿no? O encontrar cuál es la opción que más nos agrada o que más nos conviene o que preferimos frente a todas esas opciones. Sin embargo, a pesar de haber tantos parámetros, hay una empresa que se le ocurrió incluir uno más, hacer uno más. Acá tengo un ejemplo y también tengo ahí, bueno, una filmina que lo explica. O sea, papeles higiénicos, pero esta empresa lo que hizo es darle también color. Esta es una empresa europea que fabrica y comercializa papeles higiénicos de colores. Y uno puede tener en su baño colores, el papel higiénico de color negro, de color violeta, de color cian, verde, algo que le combine con las toallas, con el revestimiento del baño, con la cortina, o que le guste ese color. Entonces, ¿qué pasa con todo esto y por qué arranco así? Porque a pesar de estar hablando de productos que parece que no hay demasiada opción para hacer una diferenciación entre ellos, sí existen un montón de posibilidades de diferenciarse, un montón de posibilidades de hacer eso que está ahí, innovación. Estamos en un mundo loco, completamente loco. Nosotros habitamos un mundo que nos muestra y convivimos con muchos productos que realmente son muy llamativos, muy particulares, y somos, nosotros, como individuos, seres que no paramos de pedir innovación. Estamos todo el tiempo pidiendo innovación. Y el tema es, ¿qué significa innovación? ¿No? O sea, ¿qué es innovación? Y digamos, la forma más fácil o más simple de explicar qué significa innovación es esto que está acá. Innovación consta de dos cositas. Una, esa lamparita que simboliza la idea, ¿no? Para que haya innovación, sí o sí tiene que haber una idea, tiene que haber algo que sea novedoso, algo que sea diferente, mejor, a veces puede ser hasta peor, eh, más grande, más chico, más cómodo, más ecológico, más seguro, más económico, de mayor duración. Tiene que haber algo que sea una novedad. Esa es la parte de la lamparita, la parte de la idea. Pero después tiene que haber algo más, que ese signito de aprobado, ese ok, ese me gusta que nosotros usamos en las redes sociales. Bueno, para que haya innovación tienen que darse esas dos cosas. Una novedad, pero ese otro signito. ¿Y quiénes son los que dan ese signito? Nosotros, los consumidores, los que adoptamos esa novedad. Muchas veces se habla de productos que son nuevos, pero no hay alguien, no hay un mercado, no hay un público que adopte ese producto. Eso es una novedad, eso puede ser un invento, pero si no hay uno otro del otro lado del mostrador, que ese producto sí me gusta, lo empiezo a comprar, lo empiezo a usar y lo adopta y eso empieza a estar vigente en el mercado, eso no podemos estar hablando de innovación. Eso podemos hablar de algo muy original, de algo creativo, de algo novedoso, pero si no hay una aceptación del mercado, no hay innovación. Y esa aceptación del mercado lo que significa es valor. O sea, para que haya innovación tiene que haber una novedad que el mercado valora. ¿La valora cómo? ¿Cuál es el signo de que la valora? La adopción. Una vez que el mercado adopta eso, se puede hablar de innovación. En este mundo loco en el que vivimos, yo estudié ingeniería industrial, como presentó Alfredo hace un ratito, y después hice una maestría en innovación afuera en Italia, en la Universidad de Bolonia. Y después, cuando volví para Argentina, empecé a pensar, bueno, por dónde quería desarrollar mi actividad profesional, a qué me quería dedicar. Y digo, bueno, si estamos en un mundo que no para de pedir innovación, que nosotros, buena parte de nosotros somos los encargados de proveer esa innovación y que hay toda una economía de la innovación que gira a través de estos productos y tantos otros que estuvimos conversando, digo, bueno, ¿cuál va a ser mi rol en eso que me apasiona tanto, que me gusta tanto? Digo, bueno, mi rol va a ser resumido en estos poquitos renglones. Invitar a las personas a pensar distinto para agregar valor. Y ya hace unos casi 20 años que estoy trabajando en este tipo de temáticas que tienen que ver con innovación. Ahora vamos a ir a hablar también de la creatividad,
de los emprendedores, de las empresas, de las organizaciones, de las universidades, y empecé a trabajar cumpliendo, digamos, ese rol de una especie de militante de la innovación, de una especie de facilitador de los procesos de innovación, cuando las personas o los equipos o las organizaciones quieren cambiar, quieren innovar, y hace ya unos cuantos años que estoy, digamos, dedicado a ese tipo de actividades. Dentro de ese rol hay diferentes escenarios, ¿no? A veces es siendo profe en una facultad, en una materia de una facultad, otras veces es dando una charla como puede ser esta, otras veces haciendo algún tipo de capacitación o alguna mentoría, pero siempre, siempre, siempre estuve parado en ese lugar, en el tema de la innovación. Y tengo una particularidad que tiene que ver con que la innovación a veces cuando se piensa como que es la innovación tecnológica. Y lo cierto es que la innovación tecnológica es solamente una parte de la innovación. Después hay una gran parte de productos que nosotros nos usamos en el cotidiano, que utilizamos en el cotidiano, que es innovación no tecnológica, que no tiene que ver con la parte más compleja de la tecnología, sino que es una innovación que tiene que ver con algo bastante más simple, como pueden ser algunos de estos productos que estuve mostrando antes, o de los cuales ustedes seguramente se están imaginando un montón. A mí me encanta el tema de la innovación no tecnológica, esa innovación que tiene más que ver con la creatividad, con el ingenio, y no tanto con la complejidad. Hablamos de innovación y hay en la innovación, que decíamos que viene de la novedad, hay una materia prima. Y la materia prima de la innovación es sin dudas la creatividad. Acá lo que les estoy mostrando es el resultado de un informe, la síntesis de un informe, de un ranking que publicó hace 5 años el Foro Económico Mundial, donde hacía una evaluación de las habilidades blandas más requeridas en entornos profesionales. Fíjense, la creatividad en el 2015 aparecía en el 10º puesto, y ellos proyectaban que en el año 2020 la creatividad iba a estar en el puesto número 3. Cosa que ya el año pasado y digamos también en el 2018 había llegado a esas posiciones, lo logró bastante más rápido, pero lo llamativo de esto es que es una habilidad que está cada vez más valorada. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es una habilidad cada vez más valorada? Bueno, porque estamos en contextos que cada vez se escucha más hablar de contextos VICA, o VUCA, con B corta, si lo traducimos al castellano. VICA viene de volátil, inciertos, complejos y ambiguos. Volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Estamos en contextos que son realmente muy, muy, muy complicados, y que para afrontarlos, para poder, digamos, resolver y concretar objetivos en esos contextos, la creatividad cumple un rol fundamental. Fundamental. Ya no es una opción, sino pasa a ser casi una obligación tener una buena habilidad creativa. ¿Y por qué esto? Bueno, la creatividad nos permite digamos, generar las ideas, es la habilidad que nosotros tenemos para generar esas ideas que tienen un cierto potencial de transformarse en un futuro, en algún momento, en valor. La creatividad nos permite que si nosotros tenemos que tomar una decisión, podamos abrir un abanico de alternativas y tener muchas más opciones sobre la mesa para después elegir alguna de ellas, ¿no? Es también otra de las particularidades o de las posibilidades que nos da la creatividad. Ahí dice sortear obstáculos o eliminarlos. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros cuando hablamos de algún proyecto, por ejemplo, siempre la creatividad se asocia por ahí más directamente con la primera etapa, la etapa esa de generar la idea, ¿no? Una oportunidad, ver una idea de resolver algo, de solucionar algo, pero con la idea
que viene de ideal, que está acá dentro de la cabeza, y ahí sale todo maravilloso. Bueno, esa idea para que se transforme en valor, y después probablemente en innovación, tiene que atravesar un proceso. Eso no es, digamos, que sucede de manera natural, como puede ser la ley de la gravedad, que hace que si nosotros dejamos caer un objeto, cae hacia abajo. No, no. O sea, para transformar una idea en valor hay que atravesar un proceso, y ese proceso lleva muchas instancias y muchos obstáculos. La creatividad se utiliza también y es útil para ir eliminando o sorteando esos obstáculos. Por eso, hoy en día se está requiriendo cada vez personas más creativas, porque no es solamente para que tengan la idea, sino para que se la puedan cargar al hombro y llevarla hasta ese lugar de concretarla y convertirla en valor. Luego dice suplir la falta, ¿no? Porque en ese proceso que estaba hablando recién, nosotros muchas veces nos encontramos con faltas. Faltas de muchísimas cosas. Puede ser falta de recursos, puede ser falta de un determinado conocimiento, puede ser falta de un determinado material, una determinada tecnología, un determinado contacto, una determinada persona que nos ayude y que forme parte de nuestro equipo. Cuando nosotros tenemos esa idea y empezamos a caminar, nos damos cuenta que nos faltan piezas en ese camino, no tenemos completamente todo, no tenemos un escenario ideal donde tenemos abundancia y disponibilidad de todo lo que necesitamos. Bueno, para resolver eso también es extremadamente útil la creatividad. Y después, al final, lo que dice es adaptarse o recrearse. Bueno, no hace falta que explique demasiado en el contexto en el que estamos nosotros ahora transitando nuestra vida. De repente un día nos cambió absolutamente todo y hay algunas opciones que tenemos, ¿no? Una puede ser no hacer nada, pero después hay otras personas que elegimos adaptarnos o ir un paso más adelante, directamente recrearnos. O sea, recrearnos, reinventarnos, hacer algo completamente distinto de lo que veníamos haciendo. Cuando vemos que lo que veníamos haciendo en un determinado contexto, un determinado escenario funcionaba y ahora el escenario cambió, puede ser que suceda que eso que hacíamos antes no funcione más y que decidamos directamente recrearnos, transformarnos en otra cosa. No sé, alguien que tenía un negocio, un comercio, y se da cuenta que ahora no puede funcionar más, por ahí dice, bueno, ahora me voy a dedicar a, no sé, a la música. Bueno, eso es cambiar completamente de lo que uno estaba haciendo, de lo que uno estaba, venía haciendo con su actividad, y es totalmente válido. Hay momentos en la vida en que uno por ahí decide recrearse, parar la pelota y decir, bueno, ahora venía por este camino, ahora voy a hacer uno completamente distinto. Este mundo loco en el que vivimos, les decía recién, en un momento, hace unos meses, hace unas semanas, unos meses, cambió. Ahora es más parecido a esto. Ahora estamos conectados de forma remota. Probablemente esta charla hace unos meses se hubiese dado de otra manera, viéndonos todos las caras, compartiendo un espacio, eh, estando en un lugar en común, y hoy la estamos haciendo en forma remota, con otras posibilidades, que hay ventajas, desventajas. Podemos discutir si es mejor, si es peor, pero lo cierto y lo que sí seguro, en lo que sí seguro estamos todos de acuerdo, es que ese mundo loco, muy loco, hoy subió un escalón, se puso un poco más complejo. Ya ese contexto VICA que hablaba antes, ahora se complejizó más aún. Se puso mucho, pero mucho, mucho más complicado. Y lo más complicado es que fue en poco tiempo. Eso es lo que nos hace a nosotros que sintamos muchas... que tengamos muchas sensaciones extrañas que por ahí antes no sentíamos, fue porque la velocidad, la violencia con que esto de repente formó parte de nuestra vida, nos hizo que ese tiempo de adaptación natural que por ahí cada uno de nosotros iba a necesitar, no lo tuviésemos. Y de repente cambió, y de repente esta habilidad que yo hablaba de la creatividad, que a principios de 2020, incluso el año pasado y hasta parte de 2018, ya estaba en el puesto 3, suba todavía algunos escalones más en ese ranking de habilidades más valoradas en el mundo en el que hoy vivimos.
como les decía, yo hace muchos años que vengo trabajando estos temas, son temas que a mí me encantan, me apasionan, que he investigado muchísimo, que he trabajado muchísimo con otras personas en este tema, y es llamativo como de repente, en un momento cuando por ahí hace un tiempo no tan largo, la creatividad era algo que se asociaba más por ahí con el mundo artístico y por ahí en algunas disciplinas como las industrias, las empresas, las organizaciones. Algunas sí se daban cuenta de esto y otras todavía estaban tratando de entenderlo. De repente, de un día para el otro, todos se dieron cuenta de que era imprescindible la creatividad. A mí hace 2 meses que me ha contactado gente de todo el mundo por este tema, cuando antes por ahí era mucho menos la atención que se le daba. Realmente es algo eh, que no creo que sea una moda, sino que es una necesidad que ahora realmente cobró verdadero significado y verdadero sentido, y nos empezamos a dar cuenta qué importante y qué útil es para resolver muchas cosas. La buena noticia de todo esto es que todos somos creativos. Esa es una gran noticia. Todos disponemos de un cerebro y ese cerebro nos permite crear. Y eso es algo buenísimo porque todos nosotros vamos a poder aprovechar de esa creatividad y vamos a poder sacarle el jugo a eso para lo que cada uno de nosotros requiera. Todos nosotros tenemos una fábrica de ideas en nuestra cabeza. Yo no soy neurólogo, no soy psicólogo, soy ingeniero industrial, así que no me voy a meter demasiado en los temas particulares que tienen que ver con lo neuro. Lo he investigado, me interesa y sé más o menos cómo es que funciona, digamos, adentro de nuestro cerebro, pero no me voy a meter demasiado en eso. Yo me voy a meter en lo que sigue después, o sea, desde el momento en que decimos, bueno, somos capaces de generar ideas. Bueno, voy a empezar desde ahí y para adelante. ¿Cómo podemos hacer para generar más ideas, para poder ser más creativos y tener más capacidad de fabricar ideas? Y después, ¿qué hacemos con esas ideas? ¿Cómo podemos aprovecharlas y transformarlas en ese valor que habíamos empezado a hablar en la presentación? Con respecto al cerebro, muy brevemente, está esto de los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, uno que es lógico, racional, el otro que es más emotivo y más ligado con la intuición, que ese es el cerebro más creativo. Insisto, no me voy a meter demasiado en los temas neuro, pero sí quedar en claro que todos somos creativos, todos tenemos cerebro y que podemos tener a nuestra disposición esa fabriquita de ideas que nos va a permitir generar materia prima para después transformarla en cosas útiles, en valor, en cosas que nos sirvan a nosotros o por ahí a otras personas también. ¿Qué es la creatividad? ¿De qué se trata la creatividad? Cuando hablamos de creatividad, ¿qué es eso? ¿No? Y la creatividad, decíamos, es la capacidad de generar ideas, pero bueno, ¿cómo generamos ideas? ¿Cómo hacemos para que a nosotros se nos ocurra una idea nueva? Bueno, los especialistas en esto lo que dicen es traten de imaginar como muchos puntitos, ¿no? Todos puntitos dentro de nuestro cerebro, todos puntitos, todos separados, y que cada uno de esos puntitos es alguna experiencia, algún conocimiento, algo que hemos vivido, algún registro de información que nosotros tenemos adentro de nuestro cerebro. Cuando nosotros unimos, combinamos una serie de esos puntitos y hacemos lo que se llama sinapsis, es cuando se genera una nueva idea. Cuando nosotros venimos pensando en algo, en alguien, en cómo resolver algo, en dónde dejamos las llaves que no encontramos, y de repente se nos ocurre esa idea, bueno, ahí surgió lo que se llama sinapsis, y ahí lo que ocurrió en nuestro cerebro es eso que está ahí. Se unieron determinados puntitos y lo que hicieron fue combinarse para dar como resultado esa nueva idea, eso que a nosotros nos da una cierta información. La creatividad es eso, es la asociación inteligente de ideas desconectadas, de experiencias desconectadas, de puntos desconectados. En definitiva, es la manera más fácil de explicar qué es lo que pasa dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cerebro, cuando nosotros somos creativos. Y si decimos que la creatividad es unir puntos, entonces decimos, bueno, pero
si nosotros tenemos más puntos, vamos a poder tener más capacidad, o sea, más posibilidades de combinarlos entre sí. O sea, si nosotros solo tuviésemos 2 puntos, bueno, un punto sería directamente no poder combinarlo con nada. 2 puntos habrían solamente una combinación. Y 3 puntos ya permitirían 3 combinaciones diferentes. Entonces, cuantos más puntos nosotros juntemos en nuestra cabeza, cuanto más puntos agreguemos a nuestra cabeza, nosotros vamos a tener más chances de poder hacer distintas combinaciones y por ende tener más potencial creativo. Poder encontrar ideas, por decirlo así, más originales. ¿Cómo hacemos para generar puntos? Viviendo, haciendo cosas, sumando experiencias. Todo lo que hagamos va a agregar puntos. Y eso no tiene que ser solamente investigar, estudiar, hacer cosas complejas. Generar puntos es vivir, es hacer nuestra vida con todas las actividades que nos rodean. Ir a ver una película al cine agrega puntos. Tocar un instrumento, aprender a componer canciones, jugar en un pelotero, jugar con un niño, jugar con otro adulto, hacer un deporte, salir a caminar, correr, una actividad competitiva, una actividad grupal, como puede ser bailar, ir a ver un espectáculo al teatro, hacer una actividad artística, hacer yoga. Todo lo que nosotros hagamos va a estar agregando puntos a nuestro cerebro. O sea, la multidisciplinariedad es favorable a la creatividad. Cuantos más actividades hagamos, cuanto más diversas entre sí sean esas actividades, más capacidad creativa vamos a tener. Yo soy profe en facultades de ingeniería, en facultades de ciencias económicas, y en general cuando hablo con mis alumnos en las materias, son chicos que vienen de la rama más dura, de las ciencias más duras, ingeniería, económicas, ¿no? En algunas son chicos que vienen de carreras exactas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen con una formación muy fuerte en la parte lógica, en la parte racional. Y lo que hacemos en mis materias, lo que yo hago como docente, es tratar de incentivarlos a esto que les estoy mostrando acá, a que traten de balancear su dieta intelectual de conocimientos con otras disciplinas que van a equilibrar un poco más ese conocimiento que hay en nuestra cabeza, porque la multidisciplinariedad los va a ayudar a ser muy creativos. Una persona que se dedica solamente a la ingeniería química y todo su mundo es la ingeniería química, no es tan creativa como alguien que es ingeniero químico y que además hace teatro, hace un deporte, sale a caminar, tiene una actividad, hace una actividad artística. Todos esos extras que hace le van a estar agregando puntos y eso va a ayudar a que pueda tener más posibilidades de hacer combinaciones y generar ideas originales. Entonces, como primera recomendación de varias que voy a estar dando, el tratar de hacer muchas disciplinas, tratar de rodearse de gente que no sea, como se dice habitualmente, del palo de uno, ¿no? Que sean personas que vienen de otras disciplinas y de otros sectores. Y hay alguna actividad que es por lejos la más estimulante para nuestra creatividad y que tiene que ver con todo esto que decía recién, que es el acto de viajar. Viajar es súper estimulante para la creatividad porque el viajar te obliga a incomodarte un poco, a salir de lo cotidiano, a toparte con otros contextos, con otras personas, con otros idiomas, con otros olores, con otros sabores, con otras culturas, con un montón de cosas que no estás habituado a convivir. Y eso es puntos. O sea, eso es, es riquísimo para la creatividad. Entonces, el A acto de ver, viajar yo siempre lo no sé si estoy promuevo. escuchando. ¿Sí? Sí, ahí volvió. No. Se iba el sonido, pero era por las dudas. Sí, se escucha. Ah, bien. Perdón. Bien, seguimos. Decía, el acto de viajar es de lo más estimulante para nuestra creatividad, siempre lo promuevo,
y sea donde sea. No hace falta irse a la otra punta del mundo. El tema está en salir de su entorno más cotidiano. Puede ser viajar a una ciudad a 50 kilómetros, pero ahí ya van a pasar cosas, va a cambiar el entorno, va a haber otras personas, va a haber otro paisaje, va a haber otras casas, va a haber otra gente, va a haber otras cosas que nos van a ayudar a salir de nuestro entorno y van a estar agregando puntos. Algunas cosas que tienen que ver con la creatividad, hay digamos, un poco de confusión en cuanto a que hay a veces algunas personas que son como grandes genios creativos. Y eso es falso. La verdad es que la gran idea y los genios creativos no existen. Hay muchos estudios que han investigado esto y han concluido que el hallazgo de esa gran idea es un tema de probabilidades y hasta azaroso. Hay gente muy inteligente, muy capaz, pero esas personas que dicen yo soy genio creativo y cuando me pedís una super idea yo la encuentro y te la doy, no es tan así. ¿Qué pasa? La creatividad es una cuestión de probabilidades. Es una cuestión que tiene que ver con la cantidad. Muy simple. Si nosotros generamos muchas ideas, estamos todo el tiempo generando ideas, por ejemplo, para resolver un determinado problema, una determinada situación, nosotros vamos a tener muchas más chances de que en algún momento aparezca una buena idea que sea la que realmente es valiosa y sirve para resolver eso que estábamos resolviendo. Esto sería como una persona que quiere patear una pelota y apuntarle un arco y quiere hacer un gol de media cancha. Bueno, si tiene una pelota, y bueno, hay gente muy talentosa, muy capaz que por ahí de una vez solamente la puede hacer entrar al arco, pero después la gran cantidad de personas va a probar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, va a tirar, y cuantas más pelotas vos le des, más probabilidad de que alguna entre al arco va a haber. La creatividad es igual. Cuantas más ideas generamos, más probabilidades hay de que haya una gran idea. A veces, en estos procesos, nosotros nos quedamos como rumiando, como diciendo, uy, no, porque tengo que pensar alguna idea genial, una idea que sea espectacular, que cierre por todos lados, y eso no tiene sentido. Lo mejor es empezar a pensar muchas, y probar, y probar, y probar, y probar. Y en esa cantidad alguna realmente va a ser la que nos dé el resultado que nosotros estábamos esperando. No vale la pena quedarse paralizado pensando la gran idea, sino todo lo contrario, producir, probar y generar. Claro, hay muchas veces perdón, pero hay muchas veces que pasa que por ahí dicen, desestimo una idea porque no es muy interesante o no va a estar buena, la desestimo totalmente, siendo que generar más ideas puede ser mucho más productivo, porque quizás se genera otro tipo de conexión. Totalmente. Cuando haces un análisis de las personas, el que quieras, en el ámbito que quieras, en lo artístico, en los deportes, en los negocios, o donde sea, cuando vos vas a ver a alguien que tuvo algo que funcionó y podés conversar o te puede contar o conocer la historia, lo que vas a encontrar es que hubo un montón de otras opciones que pensó que no funcionaron. No hay persona que haya tenido una gran idea y haya hecho eso solo y haya funcionado bien. Cuando vos ves, no sé, en los emprendedores, bueno, hacen cosas y de repente aparece uno que tiene una app que resulta que nos gusta a todos, que es WhatsApp. Bueno, pero hubo un montón de otros que probaron otras cosas y esos mismos antes seguramente hicieron otras cosas que no funcionaron. O sea, es una cuestión de repetición, es una cuestión de producción a gran escala de muchas ideas. Y como en general las ideas a veces es gratis pensarlas, es una buena opción para poder seguir produciendo. No sé si contesté, pero... Sí, totalmente. Bien. Otra de las recomendaciones, ¿no? La creatividad es súper caprichosa. No viene siempre cuando nosotros la necesitamos, viene cuando se le ocurre. Pero hay maneras de ayudarla a que venga. Y lo que se ha estudiado es que para los procesos de creatividad lo que se recomienda es tener, digamos, una interacción continua entre momentos de tensión, de estrés y de distrés, o sea, de tensión y de distensión, ¿no? O sea, pensar enfocado, concentrado en algo, en esa idea que estoy buscando,
Y después relajarse, tener paciencia. Y en esa relajación cada uno la va a encontrar, digamos, de manera personal lo que le guste y dónde realmente se puede relajar. Ahí la chica está tomando un baño, pero alguien puede ser que encuentre ese momento de distensión saliendo a caminar, escuchando música, dándose una ducha o haciendo algún otro tipo de actividad. A mí personalmente me funciona la ducha. Yo soy una persona que cuando me ducho siento que genero más ideas que en otro momento. Por ejemplo, yo soy más efectivo en la producción de ideas por la mañana que por la noche. Pero hay personas que funcionan al revés. Hay personas que por ahí es al revés. A la mañana tienen sueño, están dormidas, están, digamos, todavía en la cama aún estando caminando y supuestamente despiertos. Y su momento más creativo es a la noche. Está lleno de personas, no sé, escritores que se inspiraban a la noche y se pasaban la noche escribiendo. Bueno, esos momentos cada uno los tiene que encontrar y cuando trate de estar atravesando en un momento o en un proceso creativo, buscando algo, alguna idea, jugando con esa creatividad, tratar de generarlos, tratar de ir a buscarlos esos momentos, ¿no? O sea, la creatividad, te digo, es muy caprichosa, viene cuando quiere, pero podemos ayudarla a que aparezca. Otra recomendación es que, así como es caprichoso y vienen en cualquier momento, bueno, también se van las ideas. Es muy común que se nos ocurra algo en un momento que por ahí no estamos haciendo otra cosa, por ejemplo, bueno, como ahí en la ducha, o manejando, o corriendo, o hablando por el teléfono, bueno, de alguna manera tratar de anotarla, tratar de cazar esa idea en ese momento, porque muchas veces pasa que cuando terminamos de bañarnos, nos secamos, salimos, nos cambiamos y ahí volvemos a pensar y ahí nos damos cuenta de que ese día se escapó. ¿Qué era lo que se me había ocurrido que ahora no? Y se nos escapó. Y a veces no aparece más. Otra situación es típica cuando estamos en ese momento casi de somnolencia por dormirnos, son las 3 de la mañana, estamos en la cama, ya está todo apagado y estamos ya casi quedándonos dormidos y se nos ocurre algo que parece que es genial. Dios, bueno, listo, mañana la anoto, cuando me despierto sigo pensando en esto y al otro día pasó, te lo olvidaste y no podés acordarte de qué era eso que se te había ocurrido. Entonces, en el celo, en un anotador, en un papelito, en algún lado, anotar las ideas cuando aparecen porque después las perdemos. Para crear es importante querer, ¿no? Y hablo de la motivación. Ahí hay una persona con una imagen de mucho estrés, muy, digamos, cansada o agotada, con algo que parecería ser algo de trabajo. Bueno, la creatividad funciona mucho mejor cuando estamos motivados por crear. Necesitamos estar eh, con ganas, ¿no?, de buscar una solución a algo. Es muy complicado a alguien que está con un tema complicado en la cabeza decirle que sea creativo. Por eso estas épocas donde de repente nos cambió la vida, donde además estamos preocupados por una enfermedad que puede, digamos, podemos contagiarnos nosotros, podemos tenerla y contagiar a otros, pueden contagiarse personas que nos rodean. De repente los que tenemos hijos, ahora nuestros hijos no están en el colegio, estamos teniendo que trabajar, los chicos en casa, y cuando termina esto, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con problemas que antes no teníamos y que ahora tenemos, y son momentos que a muchas personas les está costando ser creativos. Cuando empezó todo esto, aparecía por todos lados, bueno, ahora hay que ser muy creativo, hay que ser muy creativo. Y es a veces como una culpa que se siente porque alguien puede decirte, mirá, no me sale porque tengo tantos líos ahora en mi cabeza que resolver, que no puedo pensar, que me está complicando. Y eso es natural, eso pasa, eso es aceptable y hay que entender que es así. Para crear es importante querer, estar en una situación en que nosotros podemos dedicarnos a eso y podemos prestarle atención a la creatividad. Con muchos temas en la cabeza, nuestra cabeza no es tan capaz de crear. Y bueno, ¿qué nos motiva a crear? ¿Por qué vamos a entrar en un proceso creativo, ¿no? Bueno, hay como dos grandes corrientes que tienen que ver con crear. Una es la que por ahí se utiliza más en el mundo de los emprendedores, que lo que hacen es mirar hacia afuera, ¿no? Buscan una necesidad, o sea, encuentran una necesidad, algo que hay que resolver, un problema, una ficha que falta en ese rompecabezas, miran hacia afuera y después trabajan en la creación de esa fichita, que encaja perfectamente
en esa falta que encontraron en el afuera. Lo que se trabaja es, primero el observar afuera y después crear esa solución que viene a resolver algo del afuera. La otra gran corriente es la que mira hacia adentro, la que utilizan en gran mayoría los artistas. Los artistas, no hablo de artistas por ahí con con el enfoque comercial, eso ya sería más parecido a un emprendedor. Hablo de los artistas puros, el artista que crea de una manera amateur, porque ama la disciplina. El artista lo que hace es mirar hacia adentro y a partir de una pulsión interna crea algo. Hace un producto, hace una obra, hace algo que después, que previamente no existía y ahora existe. Ahora está en el mundo eso que creó. Pero no es que fue afuera a mirar qué necesitaba el mundo, qué estaba pidiendo, qué es un estudio de mercado, o que fue a buscar algo que vaya a tener éxito o vaya a solucionar un problema. No, el artista crea por pulsión, porque necesita, porque le hace bien y porque le gusta crear, porque se le ocurre. Con estas dos corrientes cada una tiene sus pros y sus contras. El problema de los emprendedores es que cuando mire afuera y encuentre que hay una necesidad y tiene que crear esa fichita que falta, por ahí lo que se da cuenta es que no tiene capacidades para crearla, que no lo puede hacer, que no está dentro de sus posibilidades. Eso es una posibilidad, que no sea capaz de crear eso que sabe que el mundo necesita. A mí, yo en este momento, calculo de todos ustedes, sabemos que en este momento el mundo necesita una vacuna que cure el COVID-19, pero no tenemos las capacidades nosotros de hacerlo. Pero estamos seguros de que esa ficha falta. Bueno, a eso me refiero con este caso. El artista, ¿cuál es el problema? Si lo que está tratando es de publicar y tener una aceptación en el público, es bueno que no haya interesados. ¿Por qué? Porque creó por una pulsión interna. Creó porque a él le parecía que eso estaba bueno, que servía, que a él le gustaba que exista, y si después lo saca al mercado, no sé, una novela y nadie le compra el libro, bueno, es así. O sea, o hizo una canción y no le gustó a nadie. Las dos corrientes tienen sus problemas, pero las dos corrientes son buenas y son, digamos, válidas para afrontar procesos creativos. Y después hay dos métodos para crear, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa necesidad de crear, lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, vamos a encarar un proceso que tiene que ver con lo proyectual. Crear, hacer creatividad, entrar en un proceso creativo dentro de lo que es la metodología proyectual. ¿Cuál es esa metodología proyectual? Bueno, yo estoy en una situación A, en un lugar A que es conocida. Yo estoy parado en el punto A. Y lo que quiero hacer es llegar a un punto B. Por ejemplo, estoy parado en Buenos Aires y quiero llegar a Mar del Plata. Buenos Aires es el punto A y Mar del Plata es el punto B. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a evaluar distintas posibilidades para llegar desde Buenos Aires hasta Mar del Plata. Va a haber posibilidad de ir caminando, de ir en auto, de ir en bicicleta, de ir en avión, de ir en helicóptero, de ir a caballo. Va a haber un montón de posibilidades. Bueno, eso es creatividad. Ahí ya lo que hicimos fue crear, generar ideas para unir el punto A y el punto B. Pero el punto A es conocido y el punto B también es conocido. Yo lo que tengo que hacer es descubrir ese camino. El método proyectual lo que hace es busca una solución para resolver entre la situación actual y la situación deseada. Después está la otra gran corriente, el otro gran método, que es el exploratorio. El exploratorio es el que usaban los exploradores, que sabían que estaban en el punto A, sabían dónde empezaban, dónde ese era el punto conocido, pero se lanzaban a un camino, se lanzaban a una exploración, se lanzaban a ese camino y no tenían claro el punto al que iban a llegar. Iban en algún momento a llegar, en todo momento, digamos, en todo instante estaban llegando a distintos puntos B, pero esos puntos B se iban, digamos, descubriendo a medida que ellos iban explorando, a medida que ellos iban avanzando en el camino. Pero el punto B, el punto de llegada, y qué iban a encontrar y a dónde querían llegar, no lo tenían definido. Eso lo explica Hermann Hesse en su libro Siddhartha, muy bien. Es un libro que trata de eso y hace la gran diferencia entre lo que es buscar
que está relacionado con el método proyectual, y encontrar, que está relacionado con el método exploratorio. Entonces, alguien busca un camino que uno une A y B, y ahí crea ese camino, y la otra corriente es la de ir creando el camino y en algún momento llegar a un punto B. A su vez, cada uno de estos métodos se pueden realizar de manera individual o colectiva. O sea, uno puede trabajar en el método proyectual, buscando soluciones a un determinado problema de manera individual, o puede también trabajar en equipo. Hoy se está trabajando cada vez más, yo trabajo cada vez más en temas que tienen que ver con la co-creación, con el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, de los equipos multidisciplinarios para resolver situaciones. Bueno, eso tiene que ver con esto que estoy diciendo acá, ¿no? O sea, hoy ya prácticamente no hay manera de competirle a la capacidad creativa de un equipo, de un grupo de personas. Es muy difícil que un individuo le compita a eso. Entonces se forman equipos, y también puede haber equipos en el otro método. Ahí, por ejemplo, también vinculado con el arte, cuando se trabaja de manera colectiva, hay gente que hace por ahí una obra de teatro y trabaja en improvisación, y todos los integrantes del equipo empiezan a improvisar, a hacer, digamos, una improvisación libre, y de repente van apareciendo escenas, van apareciendo textos, diálogos, personajes, y eso en algún momento va convenciendo a los integrantes del equipo, y como van diciendo, bueno, esto queda, esto se descarta, y se va creando esa obra. Y cuando se llega a crear la obra, uno se da cuenta que llegaron a un lugar concreto, válido, pero que al principio, cuando arrancaron, ninguno de esos integrantes sabía de qué iba a tratar esa obra, cuáles iban a ser los personajes, cómo iba a ser esa obra, cómo iban a ser los diálogos, y también que ninguno hubiese podido llegar a ese resultado de manera individual, trabajando de manera solitaria. Entonces, todo es válido en esto de la creatividad, y lo pongo para mostrar la cantidad de métodos que puede haber para inspirarnos, para explotar nuestra creatividad y para encontrar soluciones que a nosotros nos generen valor. Bueno, manos a la obra. Empecemos a ver qué se puede hacer con todo esto que venimos hablando, ¿no? El tema es que cuando decimos, bueno, vamos a la obra, manos a la obra, y vamos a empezar a hacer cosas, a veces puede uno sentir que no avanza, que sucede algo parecido a esto. Y uno dice, bueno, pero hay ese animal y esa persona están en un lugar y están ahí, y los dos están haciendo fuerza, ¿no? El tema es que esas dos fuerzas en direcciones opuestas se están anulando. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podríamos avanzar? Supongamos que somos la persona que queremos llevar a ese burro hacia un lugar. Bueno, una de las maneras en que esa persona puede avanzar es que ese burro deje de hacer fuerza hacia el otro lado, ¿no? Que ese burro deje de tener el freno de mano puesto. Entonces, una manera de avanzar es soltando el freno. A eso me refiero para entrar en el tema de los inhibidores. Hay muchos inhibidores clásicos de la creatividad. Miedo al mala onda, porque uno dice algo por ahí, o está pensando en una idea, pero en el entorno por ahí puede llegar a caer mal, pero es una buena idea, pero le da un poco de miedo presentarla porque queda poco como mala onda, o queda como un ridículo porque le parece que es una gansada y que va a quedar mal expuesto, o sea, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar? Y por ahí, por eso está sintiendo una inhibición en decir esa idea que se le ocurrió. El miedo al incierto, ¿no? Las ideas, ya decíamos, están en nuestra cabeza, y después cuando uno se va para adelante dice, bueno, ¿qué puede pasar con eso? Y la verdad es que no se sabe, no sabemos qué puede pasar. Y eso puede ser un inhibidor también. Y el miedo al perder el control, que es lo que decimos que es el bloqueo racional. A veces en algunos procesos creativos está bueno salir del proceso del bloqueo racional y dejar de pensar tanto y dejar fluir más la mente para lograr encontrar soluciones. Nosotros como seres humanos nos sentimos muy seguros en lo conocido. Bueno, para ser creativo está bueno a veces salir de esos lugares conocidos y transformarnos en como éramos cuando éramos más chicos. Esta es Emi, es mi hija, ya es un poquito más grande, pero me gusta siempre poner esta foto cuando hablo de experimentar sin temor, porque todos nosotros hemos pasado por eso
porque todos nosotros hemos aprendido a hacer algo tan importante como caminar, y ninguno de nosotros aprendió a caminar sin caerse, sin golpearse, sin rasparse. O sea, todos nosotros experimentamos y nos equivocamos, y así aprendimos y logramos llegar después a tener una cierta habilidad. Con la creatividad es igual. No se puede ser más creativo, no se puede tener más habilidad creativa si no nos amigamos con el error, si no entendemos que el error no es el fracaso, sino que es parte del proceso. Es una parte inevitable, no hay personas que no se equivoquen, los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Entonces, hay que amigarse con el error, entender que es parte del proceso, naturalizarlo, saber que no podemos zafar de equivocarnos, pero es el camino para poder después aprovechar eso que estamos tratando de desarrollar internamente, que es nuestra capacidad creativa. La otra opción, ¿no?, para hacer que ese burro vaya para donde quiere el señor, ya dijimos, una es que el burro deje de hacer fuerza, y la otra es que el señor sea un poco más fuerte, tenga mayor capacidad muscular para poder arrastrar ese burro. Entonces, entramos en este momento en qué podemos hacer nosotros para ser más capaces de crear. Nuestro cerebro, como otros músculos del cuerpo que tenemos, cuanto más lo trabajemos, cuanto más lo ejercitemos, más, digamos, capacidad va a tener. Si yo hago mucho ejercicio levantando pesas, voy a desarrollar músculos que me permitan levantar cada vez más peso. No solamente pesas, sino otro tipo de materiales, elementos que tengan que ver con levantar algo que tiene un determinado peso, que ejerce una determinada resistencia a que yo vaya y lo levante. Bueno, con el cerebro pasa lo mismo. Cuanto más lo entrenemos, más capaces de crear vamos a ser. ¿Eso garantiza el éxito en el hallazgo de la gran idea? No. Como dije antes, eso aumenta las posibilidades, como lo hace aumentar los puntos, como lo hace sacarse los inhibidores y como lo hace esto que es el entrenamiento creativo. Cuanto más nos entrenemos, más potencial creativo vamos a tener y más chances de crear vamos a tener, y vamos a poder generar más cantidad de ideas, entre las cuales es más probable que haya una que nos satisfaga, que nos conforme y que digamos, esta es la idea que estaba buscando y esta es la idea que tiene valor. Hace unos años di una charla en TED que se llama La Ingeniería del Rebusque, que hablo de todo esto, está en YouTube, si quieren después interesa, hablo un poco de todo esto, la pueden buscar, pero tiene que ver con poner al ingenio como la herramienta más genuina y más potente que tenemos los seres humanos para concretar ideas, para resolver problemas, para que esas ideas que tenemos se conviertan en valor. El ingenio, para mí y para muchas otras personas más, es esa herramienta que no podemos despreciar, que la tenemos todos disponible y que es no garantía, pero es una gran herramienta muy potente que nosotros podemos, a la cual nosotros podemos recurrir para resolver algo o para afrontar un determinado desafío. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para entrenar nuestra creatividad? Bueno, si decíamos que la creatividad tiene que ver con la asociación de ideas desconectadas, podemos ejercitar eso. Hay un ejercicio muy simple que tiene que ver con agarrar o pensar en dos productos, dos elementos que no tienen nada que ver entre sí, y pensar qué surgiría si los unimos. Si juntamos dos productos, forzamos esa unión entre dos productos, ¿qué se obtiene? Por ejemplo, hay un producto que calculo que muchos de ustedes conocen, que si pensamos en unir una raqueta y una picana eléctrica, decimos, bueno, si forzamos la unión de esos productos, ¿qué se nos ocurre que podría surgir? Bueno, surge un matamoscas eléctrico con forma de raqueta. Es algo conocido que está en el mercado y surge así. Los procesos creativos surgen de estas cosas, de forzar uniones entre ideas que no tienen nada que ver entre sí, entre productos que no tienen nada que ver entre sí. Hablando de lo mismo, digamos, en el mismo método, digo, por ahí si pensamos entre un aplauso y una ballesta, ¿no? ¿Qué podría surgir entre esos dos productos? Digo, bueno, yo un día encontré este otro matamoscas. Fíjense, no sé si llegará a ver, ¿no? Es como si fuese una ballesta, tiene un gatillo, ahí tiene un blanco, y cuando aprieto el gatillo, se dispara el matamoscas. Bueno, un matamoscas puede surgir de la unión de una raqueta y de una picana eléctrica, o de una ballesta y un aplauso.
de cosas que no tienen nada que ver entre sí. Sin embargo, cuando forzamos uniones, aparecen ideas nuevas. Y eso es un buen ejercicio que podemos hacer en cualquier momento. En el colectivo, en nuestro auto, en nuestra casa, en el baño, cuando estamos caminando, podemos jugar con esto y nos va a hacer ejercitar nuestro cerebro para que sea más capaz de crear. Otra de las técnicas que tienen que ver con la estimulación creativa tiene que ver con tratar de ver con otros ojos. O sea, no cambiarnos los ojos, pero sí cambiar el enfoque o la manera con la cual vemos las cosas que tenemos frente a nosotros. Calculo que han leído El Principito y si no, se los recomiendo. Pero bueno, en un momento aparece esta imagen, ¿no? De una víbora que se come un elefante y alguien puede decir, bueno, eso es un sombrero. No, bueno, eso es ver con otros ojos, es ver en las cosas cotidianas que nosotros tenemos frente a nosotros, bueno, ¿cómo puedo ver eso con otros ojos? ¿Qué otra cosa podría ser eso? ¿No? ¿Qué otro producto podría ser ese martillo? ¿Qué otro producto podría ser esa cajita de luz? ¿Qué otro producto podría ser esa escalera? ¿No? Eso tiene que ver con ver con otros ojos. Ligado a eso hay un ejercicio que se hace en Singularity University, es una universidad que está bien enfocada en los temas de innovación, de creatividad, y que es un ejercicio muy simple y que tiene que ver con tomar un producto cotidiano, por ejemplo un lápiz, y empezar a pensar qué otros usos se les puede dar, qué otras funciones puede tener ese lápiz, sin agregarle ni sacarle nada. No podemos cortarlo, agregarle un hilo, no podemos romperlo, no podemos quemarlo, no podemos ponerle un sensor digital, nada. O sea, un lápiz, ¿qué otras cosas puede ser? Un lápiz está concebido para escribir, pero bueno, rápidamente podemos pensar en que puede ser un tutor para una plantita que está creciendo, o puede ser muchas personas que tienen el pelo largo, hacen un nudo y se ponen un lápiz así cruzado y no sé cómo hacen, pero no se les cae el pelo. Entonces puede ser ya una hebilla para sujetarse el pelo. Bueno, podemos agarrar cualquier producto de nuestra casa, un colador, una lamparita de luz, un cable, lo que sea, una baldosa, lo que quieran, y empezar a pensar qué otras cosas puede ser eso. Y eso estimula nuestra creatividad y es un ejercicio bien simple que podemos hacer, incluso lo podemos hacer con otras personas. Decía que la multidisciplinariedad es muy favorable para la creatividad. Hay una charla TED de una chica que se llama Janine Benyus, que aparece ahí en las imágenes. Ella habla de una disciplina que se llama biomimética, que tiene que ver con observar cómo la naturaleza resuelve determinadas cosas e inspirarse en eso para después adaptarlo y resolver problemas que tenemos nosotros los humanos. Y explica un montón de casos en los cuales han trabajado observando hormigueros, árboles, pajaritos de estos, aves que se meten en un líquido, en un lago o en el mar y cazan un pez, telas arañas, tiburones, bueno, todas cosas que investigaron y surgieron a partir de mirar cómo era la piel de un tiburón, por ejemplo, el cómo tenía que ser desarrollado un revestimiento para quirófanos en hospitales, porque en la piel del tiburón no se aloja, no se prende ningún bichito, eso era lo que se necesitaba que tenga como propiedad los revestimientos de los quirófanos. Bueno, han logrado reducir problemas con el tren bala mirando aves, han logrado hacer sistemas de eficiencia energética mirando plantas, y tiene que ver con explorar otros mundos, con mirar a otros mundos. Ese es en el tema de la naturaleza, pero nosotros lo que podemos hacer también es mirar otras disciplinas. Bueno, si nosotros estamos siempre con personas que trabajan en los mismos temas que trabajamos nosotros, o con nuestra familia, y hablando más o menos siempre los mismos temas, es muy complicado encontrar otros mundos. Entonces, rodearse de otros mundos, rodearse de otras disciplinas, empezar a leer una revista que es de un tema que nunca leí, leer en internet temas que yo suponía que no me interesaban, ver una película que nadie me recomendó, pero digo, bueno, voy a verla y creo que no me va a gustar o no me va a interesar, pero la voy a tratar de ver igual. Eso es sumergirse en otros mundos, eso es empezar a tener estímulos, información que habitualmente no recibíamos, y eso ayuda a agregar puntos.
Otra técnica tiene que ver con la inversión, el dar vuelta a las cosas, poner el mundo al revés y empezar a pensar qué pasaría si esto lo pienso al revés. Un producto, ¿qué pasa si esto lo pusiera al revés? ¿Qué, me dispara alguna idea? ¿Esto me puede ayudar a inspirarme? Bueno, por ejemplo, como un caso que es bien simple para entender esto, tiene que ver con, hace un tiempo había autos y cuando se rompía un auto, alguien tenía que ese auto que no andaba, llevarlo a arreglar y lo tenía que llevar al mecánico. Y digamos, por definición el auto es lo que traslada, y si no anda el auto, llevar el auto al mecánico era un problema. Bueno, a alguien se le ocurrió pensar en poner ese tema al revés y decir, si el auto no anda y no puede ir al mecánico, bueno, hagamos que el mecánico vaya al auto. Y así aparecen talleres móviles o grúas o servicios que lo que hacen es que cuando se te queda tu auto, vayan y te lo arreglen en el lugar. Es un caso simple, hay muchísimos más de estos que van a encontrar cotidianos, seguramente se les están ocurriendo en este momento, pero voy a la técnica. Tiene que ver con, pensemos qué pasa si esto ahora lo pienso al revés. Si en vez de ir, el otro viene. Si en vez de esto estar mirando para abajo, está mirando para arriba. Si esta ventana en vez de estar acá, está del otro lado. Bueno, el poner el mundo al revés a veces ayuda mucho a inspirarnos. Otra técnica para jugar con esto de la creatividad y para ejercitar nuestro cerebro tiene que ver con el plantear nuevos escenarios. Decir, bueno, ¿qué pasaría o cómo cambiaría o qué cosas se alterarían? ¿Qué sería distinto si pasara algo que es hipotético, que no es real, es ficticio? Pero a veces en ese juego de imaginarnos cosas en un escenario ficticio, de repente aparecen cosas que se nos ocurren, ideas que se nos ocurren, que como pensamos y decimos, che, pero esto no podría ser adaptable también a la realidad, y a veces sí. Entonces, sirve como estímulo, no porque tengamos que aplicarlo en ese escenario, pues de hecho no vamos a poder porque es irreal, pero muchas veces en ese proceso de pensar y salir de ese molde en el que a veces estamos encajados, ayuda a que surjan nuevas ideas y después nosotros podamos, sí, adaptándolas o por ahí de manera directa, aplicarlas al mundo tal cual lo conocemos. Un ejemplo que doy, que trabajo habitualmente, tiene que ver con qué cosas cambiarían, qué pasaría si todos en las manos tuviésemos 6 dedos en lugar de 5 como ese señor. Algunas personas que tienen 6 dedos en cada mano, se llama polidatía. Bueno, ¿qué pasaría, cómo sería el mundo si todos tuviésemos 6 dedos desde siempre? Digamos, lo normal, lo más común, fuese que todos tuviésemos 6 dedos en cada mano. Bueno, seguramente cambiaría los guantes, seguramente cambiarían los instrumentos musicales, seguramente hubiese cambiado el sistema decimal, seguramente, no sé, las empresas que venden esmalte facturarían 20% más, o sea, habría un montón de cosas que cambiarían si todos tuviésemos 6 dedos en las manos. Bueno, eso es irreal, eso no existe, pero por ahí pueden surgir a partir de eso ideas que me puedan ayudar a resolver eso que estoy queriendo resolver o esa idea que estoy buscando, pueden surgir a partir de plantearme situaciones que no existen, situaciones hipotéticas, ¿no? Fundamental, y ya para ir cerrando, desconectarnos del piloto automático. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestro cerebro que funciona y el cerebro es una parte de nuestro organismo que consume energía. Y una de las particularidades que tiene nuestro cerebro es que, como consume energía, trata todo el tiempo de consumir la menor cantidad de energía posible, trata de ser eficiente en el uso de la energía. ¿Y cómo gasta más energía o cómo puede ahorrar energía? El pensar, el tener que enfrentarse a una información nueva y procesarla, hace que se consuma más energía. Entonces el cerebro lo que va a tratar de hacer todo el tiempo es repetir. Por eso nosotros nos sentimos incómodos, en general, cuando nos obligan a aprender algo nuevo, a desaprender algo que aprendimos. Nos cuesta mucho, nos cuesta porque nos hace consumir mucha más energía. El pensar consume mucha energía. A veces les habrá pasado que por ahí se levantan después de dormir muy bien y están todavía en la cama y se ponen a mirar el teléfono o la tele, pero agarran el celular, entonces revisan los mails, se leen algo en el diario, después un par de páginas, después recorren un poco Instagram, después Facebook, y pasaron 1 hora y media y están agotados.
estamos agotados, y decís, pero no salí de la cama. Bueno, porque la cantidad de información que vos recibiste en ese momento y que nuestro cerebro tuvo que procesar es altísima. Y no hay casi repetición, hay sí repetición en el hábito, pero no en la información que estamos recibiendo. Entonces, desconectarnos del piloto automático ayuda a inspirarnos, pero consume mucha energía. Si nosotros pensamos, no sé, una semana de hoy a una semana para atrás, la cantidad de cosas que hemos repetido es mucho más que la que hemos hecho, digamos, como novedad. Seguramente desayunamos habitualmente en el mismo lugar, dormimos en la misma cama, hablamos en general con las mismas personas, usamos más o menos, en general, el mismo modelo de teléfono, comimos más o menos las mismas cosas, obviamente todas por ahí distintas, pero sí en general son cosas que ya conocemos, no es que estuvimos una semana probando nuevos sabores que nunca habíamos probado, a eso me refiero. En general estamos en un cierto piloto automático. Bueno, desconectarnos de esos pilotos automáticos, forzar ese desconecte del piloto automático, por más que consuma mucha energía, va a ayudar a que nos enfrentemos con otras cosas, a que nos inspiremos y que dentro de ese proceso muchas veces aparezcan esas ideas valiosas que tanto estamos buscando. Entonces, ya ahora sí cerrando en este mundo loco, realmente muy loco y que ahora se puso mucho más loco, todo lo que defiendo y levanto como bandera es que lo afrontemos con mucha creatividad. Soy un apasionado de la temática, un apasionado de los temas que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, con la gente que trabaja en temas vinculados a la innovación, a la creatividad, y un apasionado por divulgar esto, por tratar de ayudar a muchas personas a explotar creativamente, a ser más capaces de crear, a fortalecer los equipos para que puedan ser mucho más capaces de crear, y dentro de eso hay todavía muchísimo por hacer. Esto fue una presentación más rápida de sensibilización, no pretendo que sea una capacitación, pero sí para poder empezar a conversar sobre el tema, al que le interesó, al que le gustó, lo que sea ahora o más adelante. Le voy a dejar acá, están mis datos, soy muy fácil de encontrar, respondo siempre, si ven que no les contesto es porque se quedó por ahí perdido, pero les contesto siempre a todos. Y me encantaría recibir sus comentarios y poder ayudarlos, porque realmente es un tema que me apasiona, que me parece súper útil, que los va a ayudar, y me es muy gratificante también trabajar, digamos, en contacto con gente que comparta esta misma pasión y que se sienta interesado por esta temática. Así que con esto yo termino. Les agradezco la invitación, les agradezco haberme escuchado. Fuimos un poquito rápido, creo que estamos medio en horario, por ahí me pasé unos minutos, Sí, pero pero ahora vemos si quedó alguna duda en los oyentes. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, y si nos permitís, Federico, eh, acá Claudia Fedele, escritora, pregunta, se mencionó que cuando existe alguna preocupación, por ejemplo, es difícil crear. En esta situación que estamos viviendo, creo que hace falta de libertad. Creo que la falta de libertad es un factor muy importante que influye en el proceso creativo. Me gustaría saber qué pensás sobre eso. sí, bueno, un poco lo que decía Claudia, gracias por la pregunta. Eh, a ver, es algo por ahí personal que me pasó a mí cuando arranca todo esto. Tuve unos cuantos días de un gran bloqueo creativo. Yo soy una persona que hoy, bueno, no les conté de cosas, digamos, de emprendimientos personales o de cosas que tienen que ver con las personas que trabajé y las cosas que hemos desarrollado, pero suelo tener una fluidez bastante alta en el tema de ideas, y cuando cambió el contexto me costó mucho encontrar esa fluidez de nuevo. La verdad es que tardó un tiempo, porque era como que se había caído, digamos, se te cae la estantería y se cayó encima. Entonces hasta que más o menos te sacás las cosas de encima y podés volver a concentrarte en ciertos temas, me parece que eso atenta contra la creatividad. Hay gente que dice que las emergencias hacen ser más creativos. Yo creo que no, yo creo que lo que hacen es que actuemos más rápido. Yo creo que lo que hace una emergencia es que por ahí eh, tengas la obligación de activar y hacer algo. Entonces a veces salen bien las cosas, pero a veces también salen muy mal. Y por ahí no evaluás.
muchas opciones. En la emergencia lo que haces es activar, te pones en marcha rápido porque es una emergencia y tenés que resolver, pero a veces también se resuelven muy mal las cosas, y si uno hubiese tenido tiempo para pensarlo y para atravesar un proceso creativo con mucha más disponibilidad de tiempo y no con la sensación o la realidad de urgencia encima, hubiese probablemente llegado eh, a una mejor alternativa y a un mejor resultado. ¿Eso quiere decir que alguien en una emergencia no tuvo una gran idea? No, seguramente tuvo, porque como decíamos antes, también es un proceso eh, probabilístico, aleatorio, y sí, hay gente que se ganó la lotería, pero la mayoría de la gente que juega la lotería no se la gana, hay pocos que se la ganan. Entonces, yo prefiero los procesos creativos que tienen que ver, que no tienen una presión de urgencia, que no tienen una presión de, de emergencia, sino que uno pueda, si está en una emergencia, abstraerse al menos por un rato de eso y pensar concentrado en otro tema, poder pasar a otro tema, y si no queda otra, bueno, afrontarlo, pero de preferir, voy a preferir siempre que no sea en una emergencia. Claro, por ahí pienso un poco sobre lo que hablaste del conocerse, tanto biológicamente como pensamos. Hay que ver, quizás a algunas personas sí les sirve la urgencia, a otras no. También va de la mano a ver qué tan entrenado está o cómo te sentís, porque quizás si uno está como, no sé, pienso, alguien que trabaja bien en urgencia, quizás si tiene ese registro le sirve, pero al otro no. Claro, sí. A ver, esto es como decía, ¿no? Hacía la analogía con el tema del físico, de los músculos. Ujú. Si uno va a un médico, y quiere, por ejemplo, no sé, quiere bajar de peso, entonces le recomienda que coma de determinada manera, que evite determinadas comidas y que haga ejercicio y salga a caminar, a correr o a hacer algún deporte, nadar o lo que sea. Bueno, uno después se va a la casa, se pone a mirar en internet y encuentra también un montón de información que dice lo mismo. Buenísimo, vos ahí te informaste, encontraste las herramientas, te dijo el médico, el especialista lo que tenías que hacer. Pero después hay una parte que es de uno. Hay una parte que tiene que salir uno a correr, a hacer un deporte, a dejar de comer determinado alimento y empezar a balancear la dieta hacia otro lugar. Si no, no se logra el resultado. Entonces, cuanto más se ejercite, cuanto más se ensaye, cuanto más se pruebe, Claudia ahí decía que es escritora. Ella debe saber, porque te lo dicen las personas que dan talleres literarios, que tenés que escribir, tenés que escribir, tenés que escribir, tenés que escribir, tenés que escribir todo el tiempo. Si te quedas Claro, así esperando que se te ocurra el gran cuento, no lo haces nunca. Tenés que estar escribiendo, claro. escribiendo, escribiendo, y en un momento vas a decir, este es buenísimo. Pero si escribís 7000 cuentos, adentro de esos 7000, en alguno de esos, va a haber uno bueno, eso es seguro. Pero cuanto más hagamos, cuanto más entrenemos, más chances de ser capaces de resolver algo a demanda, digamos, que tengamos que resolver, vamos a estar. Claudia te está diciendo que totalmente, que estuvo bloqueada por completo y te da las gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por atender y me alegro que le haya servido. Así que éxitos ahí en la escritura. Gran, gran tema creativo, el tema de escribir, es muy lindo. Sí, sí. Bueno, creo que estamos ya sin tiempo, pero te quiero agradecer, muy interesante la charla, me quedé con varias ideas por conectar, espero que los espectadores también, y también quiero darle las gracias a quienes nos acompañaron, y si les gustó, compartan, comenten, opinen, si quieren seguir teniendo webinars sobre estas temáticas o alguna temática que ahora que le surgió en esta charla, también nos gustaría saber y muy agradecidos. Bien, bien, bueno, gracias a ustedes. Una última cosa, esto es lo que yo creo, lo que estudié, lo que tengo de experiencia, es mi ¿Mm? opinión y lo que a mí me funciona y me ha resultado y trato de promover, pero ¿Sí? bienvenidas también las discrepancias, otras opiniones, estos por suerte son temas muy abiertos y si hay otras opiniones, todo suma, así que encantado de conocerlas y charlarlas y siempre hay
hay lugar para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, así que, bueno, gracias por la invitación y me alegro que haya gustado. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada esta webinar. Hasta la próxima. Este video va a seguir disponible en nuestro Facebook oficial y como les dije, si les gustan, compartan, opinen, si hay sugerencias, todo será bienvenido. Gracias.